Esta es la práctica 3 donde vamos a ver los relés o los relevadores y transformadores. Empezamos con el circuito 1, que es la activación de relé. Los enunciados estarán en el trabajo escrito que habré enviado en Teams. Empezamos con la activación. Tenemos que capturar el siguiente circuito y simular los proteos y comparar la comparación de qué pasa cuando activamos el botón y cuando no. También responderemos las preguntas de cada circuito. Ok, empezamos con el circuito 1. Como hay que ver cómo, lo que dice aquí, captura el siguiente circuito y simula los proteos, luego comparar qué sucede cuando se presiona el botón y cuando no. Empezamos la simulación, activamos el botón, lo voy a acercar un poco. Al activar el botón, la luz se enciende, pero la luz se enciende de forma titileante, para como que parpadeando, por así decirlo. Cuando lo desactivamos, deja de pasar la corriente y ya, ahí estaría. Ahora resolveremos la pregunta. ¿Qué sucede si la bobina interna del relé le conectamos más voltaje del valor del relé? Ahorita veremos qué pasa. Le añadimos más voltaje a la fuente, tipo 5000 voltios. Y iniciamos la simulación. Activamos el botón y sigue igual. No cambia nada. Todo es igual. La bombilla sigue igual, todo igual. Paramos la simulación. No pasa nada aquí en Proteus. No hay ningún cambio. Pero creo que por lógica, que cuando aumentamos el voltaje aquí y sobrepasa el voltaje de una bobina, tal vez se pueda sobrecalentar o transmite una mejor señal o puede explotar. Son algunas posibilidades. Investigué en internet, pero no encontré nada. Ahora vamos con el circuito 2. El enclavamiento de un relé. Capturar el siguiente circuito y simularlo en Proteus, visualizarlo y compararlo los resultados de la simulación con el circuito 1. Esto siempre va a estar en la práctica, también la pregunta, todo va a estar en la práctica escrita. Y responder la pregunta: ¿qué sucede al presionar el switch 2? Ok, nos vamos acá. Iniciamos la simulación. Y como pueden ver, aquí el circuito está bien hecho. Activamos el switch 1, lo cual prende la bombilla y esta vez no está parpadeando. Se mantiene fijo, por así decirlo. Luego dice que presionemos el switch 2. Lo presionamos. Una vez retiramos el switch 1, podemos ver por qué se llama enclavamiento. Porque es como si tuviéramos una carpa, vamos a acampar, ponemos una carpa y tiene dos hoyitos en cada esquina para clavar dos clavos. Ponemos un clavo para fijar y luego ponemos otro para asegurar. Y podríamos quitar el clavo 1, que sería el que fijó, y podría aún seguir sosteniendo el otro. Y así sucesivamente podríamos poner este y luego quitar este y ahí seguiría con la corriente. Pero obviamente si quitamos los dos dejaría de pasar la corriente. Ahorita, ¿qué sucede al presionar el switch 2? Pues eso es lo que sucede. Se hace el enclavamiento y sigue pasando la red, perdón, la corriente. Y pues eso. Ahorita las comparaciones de los dos circuitos. En cuanto al circuito 1, cuando este presiona su botón, se activa el bombillo, lo normal. Y cuando dejamos de presionar, deja de pasar la corriente. Pero una característica que tiene el circuito 1 es de que la bombilla o el bombillo, lámpara, parpadea o titilea. Mientras que el circuito 2, al presionar el switch 1 pasa la corriente. Y luego al presionar el switch 2, esta también deja pasar la corriente haciendo un enclavamiento para que los dos funcionen de forma alterna, por así decirse, y
si se desactivan los dos, deja de pasar corriente en el relé para activar la bombilla y así. Y una característica del circuito 2 es de que el bombillo se queda con la luz fija, no parpadea ni titilea nada, se queda fijo y bien. Ahora con el circuito 3, que es puente H, que pide que investigamos sobre qué es un puente H y capturarlo y simularlo haciendo uso de los relés electromecánicos en Proteus para que giren con estas tres indicaciones: paro general, o sea que el motor no gire, de izquierda, que el motor gire a la izquierda y que el motor gire a la derecha. También resolveremos la pregunta de cómo funciona un puente H y por qué se le da este nombre. Ok, aquí ya está hecho el circuito, que es un puente H. Haremos el inciso A, que es ah, paro general. Bueno, primero el inciso C, luego el B y luego el A. De derecha. Estos deben hacer que se mueva de izquierda o derecha. Y al presionar los dos, se para por la inercia del propio motor. Este va de derecha a derecha. Y este va de izquierda. Ya están hechos los dos puntos B y C. Ahorita el punto A, que es haciendo frenar al motor por la propia inercia. Ahí está, ya estaría. Y ahora, la investigación del puente H. El puente H se usa para invertir el giro de un motor, pero también puede usarse para frenarlo. Al ser corto entre sus dos bornas, o incluso puede usarse para permitir el uso del motor frente bajo sus propias inercias. Y pues, ahorita resolveremos la pregunta de cómo funciona un puente H. El funcionamiento del puente H es prácticamente dependiendo de los relés, que son prácticamente interruptores que, que están conectados al motor, a la batería y pues al botón. Que al darle paso, este se cambia de posición, haciendo que el motor gire dependiendo de la polaridad en la que esté conectado. Como aquí está conectado por la polaridad positiva, ¿qué? Entonces girará a la derecha. Y de este lado está conectado a la polaridad negativa, girará a la izquierda. Y al juntar a los dos, como el motor tiene inercia, entonces es lo que hace que frene y que pare solo. Y se le dice puente H por la representación gráfica del circuito, que es esto prácticamente, una H, que pues, no se nota mucho en todo el circuito, pero bueno, así le dicen. Y ese sería el circuito 3. Ahora haré el circuito 4, que es transformador. Leeremos las instrucciones que hice. Capture dos simulaciones donde haga uso del transformador en el cual debe funcionar de la siguiente manera: reduciendo 120 voltios de corriente alterna a 12 voltios de corriente alterna utilizando el multímetro. Y en el otro es aumentando la misma cantidad, solo que de 12 a 120 voltios de corriente alterna. Bien, lo que se hace aquí es aplicar algunas fórmulas para poder tener cierto valor eficaz aquí para que nos salga el valor que queremos. Para tener el valor eficaz que nos salga aquí 120, porque si no lo hacemos nos va a salir un resultado diferente, es ir al alternador y en la frecuencia ponerla a 60 Hz. Y en la amplitud, para sacar este número, tenemos que poner 120 por la raíz cuadrada de 2, la cual es la fórmula
del transformador para ver el voltaje del ordenador. Le damos a aceptar y antes de iniciar la emulación nos vamos aquí. Porque si no configuramos el transformador también, los multímetros nos van a dar la misma. Aquí va a salir 120 y 120. Y queremos que nos salga 120 aquí y aquí 12. Entonces nos vamos aquí con el transformador. Y donde dice factor coupling. Para saber qué valor tenemos que poner aquí, tenemos que multiplicar 12 por 120. Lo cual nos va, no, 2, perdón, 12 dividido 120, lo cual nos va a dar 0.1. Y eso es lo que nos daría que nos saliera 2 aquí, haría la disminución, es lo que haría la disminución. Entonces iniciamos la emulación y vemos que aquí pasan 120 voltios, pasa por el alternador y se convierte a 12 voltios. Bien, y ahora quiere que lo hagamos al revés. Para empezar, esto igual se vuelve a configurar, que es 12 por la raíz de 2. Y nos saldría este número, que lo colocamos ahí. Y ya está ahí. Luego configuramos aquí, solo que esta vez se queda aquí, 1, como normalmente está. Y aquí en el inductor primario ponemos 0.01 para que nos dé aquí la reducción. Le damos a iniciar y... Perdón, el aumento, no la reducción. Y ahorita ya está listo. 12 voltios convertidos a 120 voltios por un transformador. Y ahorita responderemos la pregunta que dice: ¿qué aplicación tiene el transformador de una fuente de computadora? Disminuir o reducir el voltaje del toma corriente para que no se queme la computadora o no le pegue un golpe a la electricidad. Y pues eso sería todo. ¿Dónde está el número 14? Gracias. Al final